En este vídeo vamos a hacer una introducción al método de análisis. Si bien, como casi todo en esta vida, puede hacerse tan complicado como queramos, el método de análisis es una metodología relativamente sencilla para llevar al aula en diferentes edades y con diferentes tipos de contenidos en diferentes materias o asignaturas. Se trata de un proceso analítico deductivo basado en la observación y, si es necesario, en la manipulación de un objeto del cual vamos a extraer la mayor información posible, el mayor conocimiento que ese objeto encierra en sí mismo. Podemos analizar sus componentes, podemos ver con qué materiales se ha fabricado, cuáles han sido los procesos de fabricación seguidos, cuál ha sido su evolución histórica, etcétera, etcétera. Por tanto, este método permite, sobre todo, el desarrollo de conocimientos de tipo conceptual. La extensión y profundidad de los conocimientos que desarrollen los alumnos van a depender principalmente de dos factores. Por una parte, del objeto seleccionado, es decir, de la potencialidad que ese objeto tenga para dar información en relación con la temática que estemos trabajando en nuestra asignatura o módulo, y unido a ello va a depender también esa extensión y profundidad de las preguntas y cuestiones que seamos capaces de plantearnos sobre ese objeto. En cuanto al objeto seleccionado, es obvio que prácticamente cualquier objeto físico, como puede ser este bolígrafo, este puntero, puede ser analizado. Podéis pensar en objetos de vuestro entorno que podrían seros de interés para analizar en el desarrollo de vuestros temas o vuestras asignaturas. Ahora bien, no solo los objetos o productos físicos pueden ser analizados, si bien el método de análisis se comenzó a aplicar sobre este tipo de objetos. También podemos analizar un determinado proceso, podemos hacer el análisis de un servicio, podemos analizar un software y sus posibilidades, aplicaciones, utilizaciones, podemos analizar una institución, una organización, etc. El límite del análisis y del tipo de objetos que nos propongamos analizar, como ocurre a menudo, va a estar en gran medida en nuestra capacidad de imaginación, en nuestra creatividad. Cuando digo nuestra, me refiero sobre todo a los docentes y a los equipos de docentes. A la hora de seleccionar un objeto o servicio deberemos tomar en consideración algunos aspectos tales como su pertinencia y relevancia en el contexto y momento formativo en el que estamos, es decir, qué nos va a posibilitar, la disponibilidad o no de ese objeto, la disponibilidad, accesibilidad al objeto. Esto anteriormente era más complicado, ahora pues con Internet siempre esa disponibilidad, accesibilidad, aunque no sea al objeto físico en sí mismo, al objeto real, pues puede facilitarse de otra manera. También habrá que tener en cuenta los medios y recursos necesarios para el análisis propuesto, es decir, qué tipo de herramientas, qué tipo de conocimientos previos, qué tipo de recursos vamos a requerir para ese análisis, y unido a esto, las características y complejidad del objeto. Es diferente que analicemos un objeto como una caja negra, con sus entradas y salidas simplemente, o bien que entremos dentro de esa caja negra. Esto va a depender también tanto de las preguntas que nos planteemos, como sobre todo del nivel educativo y de los objetivos para los cuales estemos haciendo este análisis. Y unido a esto, pues también tendremos que tomar en consideración el tiempo y carga de trabajo que el análisis que estamos proponiendo requiere. Finalmente, al igual que cualquier otra metodología, hay que analizar, a lo largo de todas esas cuestiones planteadas hasta el momento, la contribución que este proceso de análisis hace al aprendizaje de los alumnos. Por otra parte, tan importante como el objeto, servicio o proceso que vayamos a analizar son las cuestiones o preguntas que nos planteemos sobre el mismo. Y estas preguntas pueden ser previamente identificadas y planteadas por el profesor o equipo de profesores, o bien podrían ser desarrolladas trabajando de forma compartida con los alumnos. El análisis clásico normalmente ha llevado a que los profesores planteen previamente estas preguntas, tal como aparece en esos 5 bloques que tenemos en pantalla.
una identificación y descripción global del objeto, una descripción anatómica del mismo, el análisis funcional, el análisis técnico y constructivo y el análisis sociohistórico. Y dentro de cada uno de estos apartados, pues tendremos que ver qué aspectos queremos subrayar, seleccionar y adaptar esos ámbitos e incluso, si es necesario, incluir algunos nuevos. Si se trata de un proceso o de un servicio, pues tendremos que hacer un guión paralelo, algo semejante a este. Ahora bien, cuando se trabaja sobre esta guía, es el profesor o grupo de profesores quienes plantean las preguntas o cuestiones de interés que se van a desarrollar. Esto es lo que marcará la extensión y profundidad del análisis que van a realizar los alumnos. Pero como decíamos anteriormente, podemos tomar otra vía, que es la de hacer que los alumnos participen de una forma más activa y sean ellos quienes, partiendo de un análisis intuitivo, una primera aproximación a ese objeto, elaboren la guía de análisis. De esta manera, trabajando en pequeños grupos o incluso primero de manera individual, se realiza un análisis intuitivo, en pequeños grupos se elaboran preguntas para el posterior análisis que después son consensuadas entre toda el aula, todo el grupo de alumnos, con el profesor o profesores, para elaborar una guía común con la cual se va a hacer el análisis de ese objeto, de ese proceso, de ese servicio. Y finalmente ya solo nos quedaría que los alumnos, trabajando en equipos, en la duración, el tiempo estimado que tengan para ellos, realicen el análisis en su totalidad. A partir de ahí, una vez que cada alumno, cada grupo de alumnos va desarrollando el análisis, tendremos que ver qué productos o qué elementos van a entregarse. Esto suele ser normalmente algo previo y lo que se plantea es, bueno, pues puede ser entregado un documento, puede ser, a veces se requiere que haya planos, que haya esquemas, que haya circuitos, otras veces puede ser un vídeo. El producto entregable va a cambiar en función tanto del objeto como de los intereses que tengamos como docentes de que ellos vayan produciendo un determinado tipo de producto u otro. En cuanto al análisis, podemos utilizarlo de forma independiente, de forma aislada, porque nos permite el acceso a una determinada información. Así, por ejemplo, en el ámbito sanitario podemos plantear el análisis de una unidad medicalizada para identificar y conocer su dotación. Y tiene sentido en sí misma esta actividad, o bien, en otros ámbitos, podemos analizar a fin de obtener información para posteriormente desarrollar otro trabajo, que puede ser un proyecto. Así, por ejemplo, podemos plantearnos el análisis de los principales parámetros económicos y culturales de un país extranjero de cara a valorar las posibilidades que ese país ofrece para la exportación de un determinado producto. Y luego ya sería el desarrollar toda la oferta de ese producto en función de la información obtenida. También podemos analizar, por ejemplo, en instalaciones técnicas, una placa de energía solar térmica y otros componentes de un circuito para a continuación proponer un proyecto de diseño y construcción de una instalación semejante en un contexto diferente. Así pues, como siempre, o en la mayoría de los casos, en el aula, el tomar unas decisiones u otras está en manos del profesor o del grupo de profesores a fin de diseñar un análisis que tenga una mayor duración, una mayor profundidad o sea más reducido o sea parte de otra estrategia metodológica más amplia. Para hacer esto, y también con otras metodologías, requeriremos siempre, además del trabajo en equipo de los profesores, de una visión global de lo que ese trimestre, ese semestre, ese curso, ese ciclo se va a trabajar a fin de ir encadenando de manera armónica y de manera ordenada, siempre orientados al logro de los resultados de aprendizaje establecidos. Hay que tener esa visión global de ese periodo de tiempo para el cual estamos proponiendo
una determinada metodología, no vaya a ser que trabajemos demasiado tiempo en un aspecto y no nos dé tiempo a trabajar otros. Seguro que hay muchas más cuestiones o aspectos que podríamos señalar en relación con esta o con cualquier otra metodología. Vamos a finalizar este vídeo con un par de anotaciones más. En primer lugar, es importante que desde un comienzo los alumnos sepan con claridad qué es lo que a lo largo y al final del proceso de trabajo deberán entregar. Ya se ha señalado anteriormente que puede ser un documento con sus correspondientes apartados, un vídeo, una infografía, a veces tendrán que realizar una presentación. Es importante que sepan todo esto de antemano. Asimismo, y unido a lo anterior también, es necesario que conozcan desde un principio cómo va a ser la evaluación, en qué momento se realizará, quién la hará, y a la hora de la calificación, qué peso va a tener cada uno de los aspectos o productos evaluados, si se posibilitará o no la autoevaluación y la coevaluación, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que ofrecer a nuestro grupo de alumnos y alumnas una visión global del trabajo que van a realizar, de lo que tienen que entregar y de cómo serán evaluados o cómo se evaluarán, cómo participarán y cómo serán calificados.